Esta semana volvió a circular en redes una frase que el expresidente Carlos Salinas de Gortari ha repetido durante décadas. Dice que él modernizó México, que las privatizaciones de su sexenio fueron necesarias, que vendió empresas que no servían y que el dinero se usó para pagar la deuda y para programas sociales. Lo dice cada vez que alguien lo cuestiona, lo escribe en sus columnas, lo publican los medios que todavía le sirven. Y suena bien si no conoces los detalles. Suena a estadista, a modernizador, a un presidente con visión que vio venir la globalización y preparó al país. Pero los detalles existen, las cifras existen, los nombres de los que se llevaron las empresas existen. Y cuando uno los pone uno al lado del otro, la frase «Salinas modernizó México» se convierte en una de las mentiras más caras de la historia de este país. Porque lo que Salinas hizo no fue modernizar. Lo que hizo fue vender el patrimonio que construyeron 3 generaciones de mexicanos a un puñado de empresarios que él escogió personalmente. Y el resultado, 36 años después, lo seguimos pagando todos. Lo pagamos cada vez que llenamos el tanque de gasolina. Lo pagamos cada vez que el INE gasta presupuesto en seguros millonarios. Lo pagamos cada vez que el Fobaproa se lleva 52,000 millones de pesos del presupuesto federal. Eso lo pagamos todos. Y los que se quedaron con las empresas que él vendió hoy son los hombres más ricos del país, algunos del mundo. Eso es lo que hay que contar, sin adornos, con nombres, con cifras y con la conexión que ningún medio se atreve a hacer, porque varios de esos medios también fueron parte del reparto. Vamos al inicio. El 1 de diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presidente de México. Y digo tomó posesión porque ganó es una palabra que sigue siendo discutible. Esa elección es la del famoso «se cayó el sistema». La noche del 6 de julio de ese año, el sistema de conteo de la entonces Comisión Federal Electoral dejó de funcionar misteriosamente cuando Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, iba arriba en las cifras preliminares. Cuando el sistema se recuperó, Salinas iba arriba. Cárdenas perdió. Salinas se hizo presidente. Y los paquetes electorales que podrían haber esclarecido lo que pasó esa noche fueron quemados en 1992 por orden del propio Congreso. Quemados, para que nadie pudiera revisarlos. Ese es el origen del salinismo. Un fraude electoral que nunca se pudo desmentir porque las pruebas se hicieron cenizas. Y de ahí en adelante el gobierno tuvo que comprar legitimidad. Y la forma de comprarla fue armar una clase empresarial leal al régimen, vendiéndoles las empresas del Estado a precios que iban del bueno al regalado al escandaloso. Vamos a hablar de la joya de la corona, Teléfonos de México, Telmex. La empresa que durante 18 años, desde 1972, había sido del Estado mexicano. La compañía que conectaba al país completo, que tenía 5.4 millones de usuarios al momento de su venta, que generaba ingresos sostenidos y que era el segundo activo más importante del Estado mexicano después de Pemex. Salinas la vendió en 1990. El gobierno recibió 8.615 millones de dólares por el 56% de las acciones. El comprador principal fue Carlos Slim Helú, en alianza con France Telecom y Southwestern Bell. Slim era un empresario relativamente conocido en el sector financiero, pero no era el hombre más rico de México. No era ni siquiera el segundo. Era alguien con buenas conexiones, pero la venta de Telmex lo convirtió en otra cosa. Lo convirtió en el dueño del sistema de telecomunicaciones de México por las siguientes 3 décadas. Y aquí viene el primer detalle que ningún defensor de Salinas quiere tocar. Como parte del acuerdo entre el gobierno mexicano y Carlos Slim, se estableció que el servicio de llamadas de larga distancia, tanto nacional como internacional, quedaría en manos exclusivas de Telmex durante 7 años. 7 años de monopolio absoluto sobre el servicio más rentable del sector, sin competencia, sin regulación efectiva, sin alternativas para el consumidor. Eso significa que cualquier mexicano que durante los 90 quiso llamar a un familiar a otra ciudad o a Estados Unidos, tuvo que pagarle a Telmex la tarifa que Telmex decidiera. Y Telmex decidió poner las llamadas más caras de toda América Latina, más caras que en Argentina, más caras que en Chile, más caras que en Colombia. Las llamadas más caras del continente, durante años. Eso lo pagamos todos. Hoy, 35 años después, según el ranking de Forbes 2026, Carlos Slim Helú tiene una fortuna de 125,000 millones de dólares. 125,000 millones. Está en el lugar 16 del mundo. Es el hombre más rico de América Latina. Y la base de toda esa fortuna es Telmex.
La empresa que se le vendió por $8,000 millones hace 3 décadas y que hoy genera, junto con sus subsidiarias y filiales, la riqueza personal más grande de la historia económica de México. Ponle un segundo de atención al dato. El gobierno mexicano recibió $8,615 millones por Telmex. 35 años después, el hombre que la compró vale $125,000 millones. Eso es 15 veces más. Si Telmex hubiera permanecido en el Estado mexicano y hubiera generado siquiera la 10ª parte del crecimiento que generó para Slim, las arcas públicas habrían recibido más de $100,000 millones en utilidades acumuladas. Eso es más que el costo total del FOBAPROA. Eso es suficiente para haber pagado la deuda externa 4 veces. Eso es lo que México perdió. Eso lo pagamos todos. Pero Telmex es solo el inicio, porque la fiebre privatizadora de Salinas no se quedó ahí. En 1990, en paralelo a la venta de Telmex, el gobierno anunció la privatización de los 18 bancos que habían sido nacionalizados por López Portillo en 1982. Banamex, Bancomer, Serfín, Banca Cremi, Atlántico, Confía, Internacional, Mercantil del Norte, que años después se convertiría en Banorte, y otros más. La venta se realizó entre 1991 y 1992. El gobierno recibió aproximadamente $12,000 millones por los 18 bancos. Eso suena bien, hasta que se entiende lo que pasó con esos bancos en los siguientes 3 años. Los compradores eran, en muchos casos, empresarios sin experiencia bancaria. Algunos venían del comercio, otros de la construcción. Pagaron precios altos por bancos que probablemente no entendían cómo operar. Y cuando se vieron presionados a recuperar la inversión, hicieron lo que cualquier negocio mal gestionado hace: prestar a lo loco. Dieron créditos hipotecarios sin verificar capacidad de pago. Dieron créditos a empresas relacionadas con ellos mismos. Algunos se prestaron dinero a sí mismos a través de empresas fantasma. El informe Mackey, hecho por un auditor canadiense independiente, documentó irregularidades graves en la cartera de varios bancos. Y entonces llegó diciembre de 1994, el famoso error de diciembre. El peso se devaluó, las tasas de interés subieron a niveles imposibles, los créditos se volvieron impagables, los bancos empezaron a quebrar uno tras otro. Y el gobierno de Ernesto Zedillo, en lugar de dejar que los dueños de los bancos asumieran las pérdidas que ellos mismos habían causado, convirtió esas pérdidas en deuda pública. Eso se llamó FOBAPROA. Y 30 años después, México sigue pagándolo. Lo pagamos todos. Hagamos la matemática completa. Salinas vendió los bancos por $12,000 millones. Zedillo los rescató con un costo que originalmente se calculó en $552,000 millones en 1998, pero que actualizado a precios de hoy ya supera los $3 billones en intereses pagados y deuda pendiente. 3 billones. 27 veces lo que el gobierno recibió por vender esos mismos bancos. 3 veces menos por dentro, 3 veces más al pagar la cuenta del desastre. Esa es la modernización de la que habla Salinas. Suscríbanse y activen la campana porque la historia de las privatizaciones de Salinas tiene otro capítulo que voy a contarles ahora mismo y que conecta directamente con por qué ciertos medios mexicanos atacan a la 4T sin descanso. En 1993, el gobierno de Salinas vendió otra empresa del Estado, el Instituto Mexicano de la Televisión, conocido como Imevisión. Era una televisora pública. Tenía 8 empresas, 78 frecuencias en 29 estados del país, los Estudios América y una cadena de salas de cine. Era un imperio mediático completo, propiedad del pueblo de México. Lo vendieron en una licitación pública por aproximadamente $650 millones. El ganador fue Grupo Radiotelevisora del Centro, encabezado por un empresario relativamente nuevo en el sector, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Electra. Hasta aquí el cuento oficial. La parte que no se cuenta es la siguiente. Para poder comprar Imevisión, Salinas Pliego necesitaba dinero que no tenía. Y según documentación periodística publicada años después, recibió un préstamo de $29,800,000. El prestamista fue Raúl Salinas de Gortari, el hermano del presidente. Sí, el presidente de la República le vendió la televisora del Estado a un empresario que le pidió prestados los $29 millones de la operación al hermano del propio presidente. Un préstamo del cuñado del país al ganador de la licitación pública. Y nadie en su gabinete dijo nada. Nadie investigó el conflicto de interés. Nadie revisó si el préstamo fue real, si los intereses se pagaron, si la operación se reportó al SAT como debía. Nada.
y la televisora que era del pueblo se convirtió